Comprar una casa en 2026 parece casi una misión imposible, ¿verdad? Con los precios por las nubes es fácil sentirse perdido. Pero bueno, vamos a intentar ponerle un poco de orden a todo este lío. Hoy vamos a desglosar el laberinto financiero de la compra de vivienda, paso a paso, para que se entienda todo bien. Venga, vamos a ello. Para empezar, una cifra que sinceramente quita el hipo, más 20,4%. Sí, ese es el aumento del precio de la vivienda en solo un año, hasta enero de 2026. Estamos hablando de la mayor subida en 20 años. Esto nos coloca en un punto de partida totalmente nuevo, un escenario que hay que entender sí o sí. Pero a ver, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? No ha sido de la noche a la mañana. Esta línea de tiempo lo explica genial. Después de la gran crisis, el mercado empezó a recuperarse, poco a poco. Pero luego, en 2020 llegó la pandemia y lo puso todo patas arriba. La demanda cambió, la presión sobre los precios se disparó y en 2025 vimos subidas que no se veían en 2 décadas. ¿El resultado? Pues aquí estamos, en 2026, con un nuevo récord histórico, un precio medio que ya está rozando los 2.900 euros el metro cuadrado. Una auténtica barbaridad. Vale, ¿y cómo vamos a abordar todo esto? Aquí está nuestra hoja de ruta. Primero vamos a entender bien cómo está el mercado. Luego nos meteremos de lleno en el coste real de comprar, que es mucho más que el precio de la casa. Veremos qué piden los bancos, que no es poco. Descubriremos una ayuda del gobierno que puede ser clave. Y al final juntaremos todas las piezas con un ejemplo práctico para que quede todo súper claro. Pues venga, empezamos por el principio. Un mercado en máximos históricos. Porque para encontrar una solución, lo primero es entender la dimensión del problema al que nos enfrentamos. Mirad, esta cita de Fotocasa lo clava. Dice que el acceso a la vivienda se ha convertido en el gran reto social y económico del país. Y es que ya no es un problema de una persona o de una familia. No. Estamos hablando de un desafío a nivel nacional. Esto da una idea de la seriedad del asunto. Claro, que hablar de una media para toda España a veces engaña, porque la realidad es que hay muchas Españas. Fijaos en esta tabla, es un mercado de extremos. La diferencia es brutal. Comprar en Baleares o Madrid cuesta literalmente 5 veces más por metro cuadrado que hacerlo en Castilla-La Mancha. Esto significa que hoy más que nunca el código postal es lo que decide si se puede comprar o no. Muy bien, ya sabemos que los precios están altos. Pero ahora viene la segunda parte, y ojo, que es muy importante. El coste real de la compra. Vamos a destapar todos esos gastos extra que no salen en el anuncio, pero que hay que pagar sí o sí. Y aquí está el número clave. Hay que sumarle entre un 10 y un 12% al precio de venta de la casa. Y que quede claro, este dinero es solo para impuestos y gastos. Es un colchón de ahorro que hay que tener, además de la entrada para la hipoteca. Es un punto que pilla a mucha gente por sorpresa. Vale, ¿y de qué impuestos hablamos? Pues depende. La cosa cambia mucho si la vivienda es nueva, de obra nueva, o si es de segunda mano. Para una casa a estrenar se paga el 10% de IVA, y además otro impuesto llamado Actos Jurídicos Documentados, el AJD. En cambio, si la casa es usada, lo que se paga es el impuesto de transmisiones patrimoniales, el ITP, y ambos, tanto el AJD como el ITP, varían según la comunidad autónoma. Y para que se vea claro lo del ITP, mirad esta tabla. El impuesto para vivienda usada es un mundo. En Cataluña es un 10%, pero en Madrid es un 6% y en el País Vasco un 4%. Esto, en una compra, puede suponer miles y miles de euros de diferencia en impuestos solo por cambiar de comunidad autónoma. Pero la fiesta de los gastos no acaba con los impuestos. ¿Qué va? A eso hay que sumarle los honorarios del notario y los del registro de la propiedad. Luego está la gestoría, si se contrata. Y por último, la tasación de la vivienda. Sin tasación no hay hipoteca, así de simple. Entendido. Sabemos lo que cuesta la casa y los gastos. Tercera parte del viaje, el banco. ¿Qué se necesita para que nos presten el dinero? Vamos a ver qué miran con lupa antes de dar el sí quiero a una hipoteca. A ver, los bancos tienen una especie de checklist para ver si eres un buen candidato. Lo primero, ingresos estables y demostrables. Un contrato indefinido es música para sus oídos. Lo segundo, un historial de crédito impecable. Nada de estar en listas de morosos. Y lo tercero, que ya lo hemos dicho, pero es vital, que tengas ahorros para cubrir todo lo que ellos no te van a financiar. Y aquí aparece un concepto que suena muy técnico, pero que es súper importante. La ratio de endeudamiento. Dicho en cristiano, es qué porcentaje de lo que ganas al mes se te va a ir en pagar deudas, incluyendo la nueva hipoteca. Es la calculadora que usa el banco para saber si vas a poder pagar cada mes sin ahogarte. Y esta es la regla de oro, el número sagrado para los bancos, 30 o 35%. Consideran que la suma de todas las deudas, con la hipoteca incluida, no debería superar ese porcentaje de los ingresos netos. Si se pasa de ahí, es muy difícil que den el préstamo. Es su línea roja. Vale,
¿Y cuánto presta el banco? Pues la norma general es que financian, como máximo, el 80% del valor de la vivienda. ¿Qué significa esto? Pues que el otro 20%, la entrada, tiene que salir de los ahorros. Y a ese 20%, recuerda, hay que sumarle ese 10 o 12% de gastos que vimos antes. Un dineral. El panorama parece complicado, ¿eh? Pero no todo son malas noticias. Vamos a la cuarta sección, a hablar de soluciones. Y aquí hay una ayuda del gobierno que está dando mucho que hablar, el aval del ICO. Una herramienta pensada precisamente para saltar esa enorme barrera de la entrada. La pregunta del millón es, ¿cómo se puede superar la barrera del 20% de entrada? Para muchísimos jóvenes y familias es el muro que les impide comprar su primera casa. Pues bien, aquí es donde el aval del ICO puede cambiar totalmente las reglas del juego. A ver, ¿cómo funciona esto? Es más sencillo de lo que parece. Se pide la hipoteca en uno de los bancos que colaboran. Entonces, el ICO, que es el Instituto de Crédito Oficial, le dice al banco: «Oye, tranquilo, que ese 20% que normalmente no cubres, te lo garantizo yo, el Estado». Con esa garantía, el banco ya no tiene tanto riesgo y se anima a financiar el 100%. Y lo mejor de todo, el aval no tiene coste para quien lo pide. Es gratis. Claro, esto no es para todo el mundo. Hay unos requisitos que cumplir. Está pensado para menores de 35 años o para familias con hijos. Los ingresos no pueden pasar de 37.800 euros brutos al año. El patrimonio por debajo de 100.000 euros. Y lógicamente hay que ser residente legal en España desde hace al menos 2 años y que sea para comprar la primera vivienda. Perfecto, pues ya tenemos todas las piezas del puzzle. Vamos a la última sección para montarlo y ver cómo queda. Vamos a poner un ejemplo práctico para que se vea la diferencia tan bestia entre comprar con el aval del ICO y sin él. Mirad esto, es que no hay color. Imaginemos una casa de 280.000 euros. Sin el aval se necesitarían 84.000 euros ahorrados, 56.000 para la entrada y 28.000 para los gastos. Una auténtica locura. Ahora, con el aval del ICO, la entrada es cero. Solo harían falta los 28.000 euros para los gastos. La diferencia en el ahorro que se necesita es sencillamente abismal. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Pues que el camino para ser propietario en 2026 es un reto mayúsculo, no nos vamos a engañar. Pero no es una misión imposible. Con la información correcta, planificando bien y conociendo herramientas como estos avales, el objetivo se vuelve mucho, mucho más realista. Y para terminar, una pregunta que lo engloba todo y que nos deja pensando. Tenemos una demanda por las nubes y una oferta de vivienda que no llega, que es insuficiente. Con estos dos ingredientes sobre la mesa, ¿estamos en España a las puertas de una crisis de vivienda como nunca antes hemos visto? Ahí queda la pregunta. El debate, desde luego, está servido.